El escenario político se sigue moviendo, hay muchos temas para conversar con el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estamos lo más bien, gracias. Diputado, ¿hay o no hay primarias finalmente parlamentarias de la concertación? ¿En qué va esto? Primarias legales no, como es sabido. Vamos a hacer un esfuerzo, la presidenta nos lo ha pedido, para construir un acuerdo al interior de la oposición que nos permita realizar primarias parlamentarias, ya no con el respaldo de la ley de primarias, sino que desde el acuerdo de los partidos. A ver, pero el PPD... Es una experiencia que no es nueva para nosotros, como usted sabe, ya lo hicimos en las 142 primarias que hicimos municipales, y hemos hecho algunas primarias en los partidos también. En consecuencia, alguna experiencia tenemos. Esperamos enfrentar este traspiés que tuvimos en su momento y hacer un acuerdo que nos permita generar primarias parlamentarias en el próximo tiempo. A ver, diputado, las primarias legales son el 30 de junio. Hace un ratito el PPD acaba de anunciar que va a realizar primarias parlamentarias internas, se entiende, en 3 distritos, el 16 de junio, o sea, 2 semanas antes. La idea sería que los demás partidos puedan realizar otras primarias aparte en una tercera fecha, o sea, ¿se estaría convocando a la gente a votar en 3 fechas distintas? No lo sé, porque este es un tema que tenemos que conversar mañana los presidentes y el jueves los equipos negociadores. No me atrevería yo a hablar por todos ellos, toda vez que la conversación aún no la hemos hecho. La convicción sí que tenemos los socialistas que debiéramos tener estas primarias con antelación al 30 de junio, ya que no es posible hacerla en esa misma fecha. Diputado, ¿usted también es de los que creen que lo de Andrés Velasco fue un berrinche? No, yo no califico la actuación. Yo entiendo que el exministro Velasco estaba en un proceso de reflexión. Yo me permití esperar ese proceso de reflexión, lo dije públicamente, y una vez que concluyera tomar la decisión si era menester pronunciarnos. No fue eso necesario porque la reflexión del ministro Velasco lo llevó a concluir que lo razonable era cumplir su compromiso y mantener su disposición a participar en las primarias. Me gustaría saber qué opina respecto de otra de las palabras de Andrés Velasco. Él ha dicho que estas primarias convencionales, que podría ser la concertación, no se hubieran realizado sin su muestra de indignación potente. ¿Tuvo alguna responsabilidad Andrés Velasco? ¿Les pesó a ustedes la indignación de Andrés Velasco para motivarlos a hacer primaria? Yo, si él piensa eso, bueno, si eso le satisface, está muy bien por él. Lo que yo puedo decir al respecto es que yo no he hablado nunca de este tema con él, nunca, y en consecuencia en lo que a mí compete su actitud no me provocó ningún cambio en lo que es mi convicción. Si para él es satisfactorio sentir que fue su actitud la que provocó todo esto, ya un tema de Andrés Velasco, pero creo claramente que es una valoración de sí mismo un tanto exagerada. Yo entiendo que la gente tiene que tener un ego importante en política, pero no hay que exagerar eso porque a veces se cometen exageraciones que después son difíciles de explicar. ¿Tiene un ego demasiado grande Andrés Velasco? O sea, si él se adjudica este logro como algo vinculado con su actitud, sin lugar a duda que es una exageración. Diputado... Yo le tengo respeto y afecto a Velasco, Compartí con él el gabinete de la presidenta Bachelet. Lo conozco de antes cuando era jefe de gabinete del ministro de Hacienda. Es decir, tiene un largo recorrido por la esfera pública en los gobiernos de la concertación. Y créame que, reconociendo sus méritos, de pronto se exagera un poco con eso. Y eso nunca es bueno en la política. Diputado, usted decía que la idea entonces es hacer estas primarias convencionales, no legales, antes de la fecha del 30 de junio. La democracia cristiana entendemos que quiere todo lo contrario, que quiere hacerlas después. ¿Es esa la principal discrepancia que hay hoy entre los partidos? Este tema no lo hemos conversado. Lo que yo he tenido la información es a través de los medios de prensa. Y yo tenía una opinión distinta. Yo creo que lo que importa mucho es que el 30 de junio tengamos la candidatura de la oposición perfectamente definida en las primarias legales y el 1 de julio podamos tener esa candidatura en despliegue de campaña con el elenco de candidatos y candidatas que va a acompañar este esfuerzo. Eso significa necesariamente que esto debiéramos tenerlo resuelto con anticipación. Lo ideal habría sido tenerlo al mismo 30, pero como eso no fue posible, bueno, hay que hacerse cargo del dato y tratar de minimizar el traspiés que ya tuvimos. Diputado, ¿debe inhibirse Michelle Bachelet de apoyar a los candidatos del PPD, PS y más, tal como lo sugiere hoy día Ignacio Walker en el diario La Tercera? Mire, no hay nada peor en la política que atentar contra el sentido común.
la presidenta Bachelet para las primarias la candidata del PS, el PPD y el MAS, y en consecuencia es absolutamente razonable que los candidatos que representan a estos partidos se representen en ella. Así van a ser las palomas, los volantes y todo eso van a tener esa condición. Sugerir una inhibición implica una aseveración que yo no comparto, porque menosprecia el valor de la candidatura de Claudio Rego, y yo no estoy por hacerle ese agravio. Decir que se tiene que inhibir significa que es un hándicap electoral tan importante que o se inhibe porque menosprecia la fortaleza de Orrego, y créame, yo no estaría en condiciones de hacerle ese agravio a Claudio Orrego. ¿Usted va a tener algún gesto? Por lo menos lo rechazo. ¿Usted va a tener algún gesto con Claudio Orrego? Vi por ahí que usted, no sé si lo hacía como parte de su reflexión, decía casi que lo voy a llamar para solidarizar después de las palabras de Ignacio Walker. No, tanto como eso no. Yo de todas maneras lo llamé hoy día, lo intenté ubicar, no me fue posible, parece que andaba en actividades propias de su campaña, lo que me parece muy bien, así que no tuve la posibilidad de hablar con él. Y le iba a pedir que, a propósito de la carta que le envió a los presidentes de los partidos, entre los que me incluyo, él también hiciera un esfuerzo para que el partido que él representa también nos ayude mucho en este esfuerzo de ser primario. ¿No ha ayudado tanto el partido? ¿Por eso le pide eso a Orrego? No, me hago cargo de la carta que él envió, no hago un juicio, porque no me corresponde. Me hago cargo de la nota que él envió y sobre esa base le quería pedir aquello, pero desgraciadamente no pude conectarme con él. A lo mejor lo podré hacer mañana. Pero para que quede claro, en esta etapa usted considera que lo correcto entonces es que los candidatos a parlamentarios de la democracia cristiana hagan campaña con la imagen de su candidato presidencial, Claudio Orrego, y los del PS-PPD con la imagen de su candidata presidencial, que es Michelle Bachelet, ¿no? Es que no podría ser de otra manera, porque usted comprenderá que sería muy extraño que yo, por ejemplo, en la campaña del Distrito 29 apareciera en una paloma con Claudio Orrego, sería bastante antinatura. ¿Diputado? Y lo mismo debe ser al revés. Entonces, yo quiero ser respetuoso de las decisiones de los partidos. Y si un partido tiene una candidatura, entiendo que tiene que respaldarse en ella. Es lo natural y obvio. Diputado, ¿y qué le parece? No me explicaría otra conducta. ¿Y qué le parece entonces, usando ese mismo razonamiento y esa misma lógica, que el alcalde Julio Palestro, del Partido Socialista, aparezca en una actividad de campaña en el lanzamiento de Soledad Alvear, candidata a senadora de la DC, cuando ustedes tienen su propio candidato, que se llama Carlos Montes? Me merece reproche, y lo he hecho presente en la dirección del partido. Me merece reproche porque en esto, si no tenemos coherencia, estamos en mal pie. ¿Y va a haber alguna... de ser coherente, el compañero Palestro debiera respaldar a la senadora y debiera respaldar a Orrego, y eso a mí me parece que atenta contra su condición de socialista. Por eso me merece reproche. ¿Se va a pedir alguna sanción para él? Es que yo no soy de los que piensan que todas las cosas se resuelven por la vía de las sanciones. Yo creo más en la convicción y en explicar a las personas la conducta equivocada, y es lo que he intentado hacer, no ahora, sino que hace un tiempo atrás, porque no es primera vez que sucede una cosa así con el alcalde Palestro respecto a la senadora Alvear. Pero mira, ahí hay una cosa que yo no voy a inhibir a la senadora Alvear que ella busque los respaldos que le parezcan conducentes a su campaña. Sin embargo, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, el partido de la senadora, le pide eso a mi candidata. Por eso digo que es un contrasentido. Diputado, Gonzalo Navarrete hoy día declaró que había sido la DC la que finalmente terminó por abortar las primarias. ¿Es eso cierto? No. Yo no creo en eso. No es real, porque aquí la responsabilidad es de todos. Yo sé que esto suena un poco como una declaración lírica, pero cuando hay un conglomerado que no llega a un acuerdo y todos somos parte de esa construcción, la responsabilidad es de todos. Uno podrá tener un juicio respecto a cuál más, cuál menos, pero no es esa la forma en que yo entiendo la política, empezar a adjudicarnos responsabilidad. Y además porque tiene una consecuencia indeseada, porque nos mete en una discusión completamente inoficiosa. Empezar a descubrir quién tiene más responsabilidad, quién tiene menos, quién dijo esto, quién dijo este otro, quién hizo esto, esto otro. Lo único que atenta es contra la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por eso me parece, además, que no es así, y además que es muy desafortunada como lógica política. Yo pediría que en esto tuviéramos más prudencia, más sensatez. Si aquí se trata de construir un acuerdo, los acuerdos no se construyen pegándose mordiscones.
¿Y tiene lógica política el hecho que ha planteado Ignacio Walker, que le parece que las primarias legales se avienen mejor con las candidaturas presidenciales y que para las parlamentarias son mejor las primarias convencionales, explicándole a la gente que convencionales se entienden las que se hacen fuera de la ley por cuenta de los propios partidos? Lo que pasa es que ahí hay un punto político de fondo con lo que yo participo. Las primarias hacen sentido cuando la determinación es una sola candidatura, por eso fue fácil hacer primarias para los alcaldes. Pero cuando evaluamos la posibilidad de hacer primarias para los concejales, la verdad que no nos daba el formato. Lo mismo pasa aquí, porque la dificultad que tenemos en las primarias para parlamentarios es que se eligen dos. Entonces la primaria implica elegir de un conglomerado de 3, elegir 2, y eso ya complica la situación. El problema de fondo que hay que hacerse cargo es que primarias para sistema binominal es extraordinariamente contradictorio, y tal vez lo que tenemos que discutir, por enésima vez lo decimos, es que hay que resolver el problema del sistema binominal. Diputado, hoy se ha conocido que Banco Estado deberá indemnizar a más de 500.000 de chilenos a los que les cobró de manera abusiva dineros en sus tarjetas de ahorro, en un caso bastante similar y que sigue la misma lógica de lo ocurrido con Cencosud cuando Lorenz Goldberg era el gerente general. En el caso de Banco Estado, el presidente de Banco Estado al momento de ocurrir los hechos era un importante militante y dirigente socialista, Jaime Esteves. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido? El mismo reproche que me mereció la actuación del señor Goldberg, el mismo, con la misma franqueza y con la misma certeza. Si uno cuando habla de los abusos no tiene por qué empezar a distinguir entre quién los hace, los abusadores son uno. Que sea milita allá, milita acá, a mí no ese es mi problema. Mi problema es que si es un abuso me merece el mayor reproche. Y quiero aprovechar la oportunidad, ya que usted ha puesto el tema, para felicitar. No sé si me escucha, porque se cayó uno de los audífonos. Perfecto. Quiero felicitar a Hernán Calderón, militante del Partido Socialista, presidente de Conadecus, que fue el que generó esta demanda y logró este triunfo de los ahorrantes del Banco Estado. Para que vea usted, los socialistas sabemos enfrentar los abusos, aunque lo cometan a veces compañeros de partido, y para eso hay otros compañeros de partido que enfrentan la lucha contra los abusos. Yo felicito a Hernán Calderón. Estuve con él en la mañana, me contó de este asunto y lo felicité personalmente. Y en este caso, diputado, tomando sus propias palabras, un militante socialista cometió un abuso. ¿Él sí debería recibir alguna sanción del partido? Le vuelvo a decir, nosotros tenemos una instancia regular que se llama el Tribunal Supremo, al que se puede recurrir por cualquier militante. Si alguno estima que en esto vale la pena una sanción, está abierto el camino. No es bueno que sea el presidente del partido el que genere esa condición por una razón político-técnica que quiero expresar. Cuando es el presidente el que hace una denuncia, genera una cierta desequilibrio entre quien denuncia y el denunciado. Yo prefiero que lo haga la militancia del partido. No me cabe duda que siempre habrá. Esto ya sucedió la vez anterior, a propósito del tema del tratamiento a los hinchas de Colo-Colo, ¿usted se acuerda? Sí. Y ahí tuvimos al presidente de Cruzados, creo que se llama la empresa, en el Tribunal Supremo. Así que esto no es una novedad para nosotros. Pero le reitero, valoro fundamentalmente, y es bueno decirlo porque en la noticia siempre se destaca al militante socialista Jaime Esteves, y nadie habla del militante socialista Hernán Calderón, que fue el que hizo la denuncia y ganó este juicio. Para ser ponderado hay que poner toda la información en la mesa. A lo mejor no se sabía, por eso me permito decirles que Hernán Calderón, presidente de la Conadecus, es un destacado militante del Partido Socialista. Y queda sobre la mesa el antecedente. Ahora, ¿cree usted que es compatible con el espíritu del socialismo y con los principios del Partido Socialista lo que hizo Jaime Esteves en el Banco Estado? Le tengo que pedir un favor. Por alguna razón que ignoro, no le escuché la pregunta. Repito la pregunta. No se preocupe. Y no quiero aparecer como la quiero lucir, así que ¿Quiere más tiempo? ¿Quiere más tiempo para contestar? No. Póngase si quiere el otro sono. ¿Ahora me escucha bien? Muy bien. Póngase el otro sono, si ayuda en una de esas. No. Ahí sí, no. Ya, perfecto. Ahí se escucha fuerte y claro. ¿Se contradice con el espíritu del Partido Socialista, con los principios del socialismo, lo que hizo Jaime Esteves en el Banco Estado? Mire, en una declaración que hicimos la concertación, el 5 de octubre de 2011, señalamos en una expresión autocrítica muy severa que habíamos sido en muchas ocasiones poco incisivos en la lucha contra los abusos. Y yo agregué en un pleno de mi comité central que en algunos momentos
por acción o por omisión nos pusimos del lado de los abusadores. No se condice con los principios socialistas ponerse del lado de los abusadores. Y en este caso, Jaime Esteves estuvo del lado de los abusadores. Con eso es suficiente. Pero en este caso, ¿estuvo del lado de los abusadores? ¿Perdón? ¿Estuvo en este caso del lado de los abusadores, Jaime Esteves? O sea, estamos haciendo esta entrevista sobre la base de que aquí hubo un abuso que fue constatado por un tribunal y se ha llegado a un acuerdo para hacer una devolución respecto a un abuso. ¿Qué otro comentario puedo hacer? Diputado Osvaldo Andrade, muchas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes, que estén